asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos pues a disponernos para celebrar nuestra Eucaristía en esta tarde de este Jueves Santo, en el que recordamos hoy precisamente la institución de la Eucaristía, la última cena, y también la institución del orden sacerdotal. Así que vamos pues a disponernos todos y digamos juntos nuestros pecados, haciendo un momento de silencio y pidiéndole a Dios el perdón de ellos. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos.
De la muerte, Señor, me has librado, y a mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Pero eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
porque todo Él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti. Pues bien, estamos una vez más en este año, pues Dios nos ha concedido pues celebrar una Semana Santa más en este primer año de esta contingencia. Hoy lo celebramos, podríamos decir, pues más plenamente que el año pasado. El año pasado pues no hubo propiamente, estuvo cerrado, unos cuantos la celebramos. Pues bien, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Todo en este Jueves Santo nos habla de amor, el amor de Dios a los hombres, un amor hasta el extremo. Dios mismo se nos entrega en su Hijo, Dios mismo en la persona de su Hijo. Se nos entrega totalmente, compartiendo nuestra vida, siendo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, asumiendo nuestra debilidad y nuestros padecimientos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con toda seguridad al trono de la gracia que nos auxilie oportunamente. Hoy es un día para contemplar el amor de Dios y darle gracias, y sentirnos llenos de seguridad, llenos de confianza en sus brazos, porque los brazos de Dios son los brazos de un amor que no tiene límites. Hoy es un día para afianzar las raíces de nuestra existencia, los fundamentos de nuestro ser en la misericordia y en el amor divino. De verdad, no solamente hoy, día con día, cada día que nosotros disfrutamos es para que contemplemos el amor de Dios y darle gracias. El hecho de despertar cada día, pues es un día para que contemplemos ese amor que Dios nos tiene y darle gracias, ¿verdad? Y sentirnos llenos de seguridad, llenos de confianza en sus brazos. ¿Por qué? Pues porque los brazos de Dios son los brazos de un amor que no tiene límites. Cada día es un día para afianzar las raíces de nuestra existencia. Y hoy de manera especial porque estamos recordando precisamente ese amor que Dios nos tiene, tanto así que quiso precisamente quedarse en la Eucaristía.
y los fundamentos de nuestro ser en la misericordia y en el amor divino. En medio de nuestras inseguridades, en medio de nuestros temores, envueltos muchas veces por el sufrimiento, por la duda o por la falta de amor, hemos de poner hoy nuestra mirada en Jesucristo, el Señor, en quien se nos ha revelado ese amor inmenso e infinito de un Dios que nunca nos va a dejar solo y que nunca nos deja solos. Un Dios siempre cercano al hombre, llenándole permanentemente de fortaleza y de consuelo. Y hoy pues podemos, ¿verdad?, tener en cuenta pues a todos esos hermanos nuestros que pues se han ido en este año. Indudablemente los recordamos a muchos de ellos, miembros de nuestra comunidad parroquial, miembros de nuestras familias, que pues de una manera así instantánea y sorpresiva ya no están entre nosotros. Y lo sigue viendo en estos días y lo seguirá viendo, ¿verdad?, a raíz de esta pandemia. Entonces, ese amor nos lo ha revelado Jesucristo a lo largo de toda su vida, con su palabra, con sus milagros, que son, los milagros son signos de ese amor, y con su constante preocupación y atención a todos los hombres, especialmente a los humildes, a los pequeños, a los pecadores, a los pobres. Pero es en el Jueves Santo, el día de hoy, a quien celebramos, cuando ese amor de Dios revelado en Jesucristo va a llegar a ese momento más sublime, que es en la última cena, que va a ser anticipación del sacrificio del Calvario, en la que va a perpetuar su presencia entre nosotros con la Eucaristía y con el ministerio sacerdotal confiado a los apóstoles. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Es el memorial permanentemente actualizado del sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. El Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, ¿verdad?, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración misma. Y lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto en memoria mía. En la Eucaristía, Cristo se entrega a su iglesia, para que su iglesia, nosotros, ¿verdad?, nosotros somos la iglesia, los bautizados somos la iglesia, ¿verdad?, para que su iglesia, nosotros tengamos vida, para que el muro que nos separa de Dios, que es el pecado, quede destruido, para que tengamos acceso siempre abierto para entrar en la intimidad de Dios, muriendo con Cristo al pecado y a todo lo que nos aparta de Dios, y entrando con Cristo en la vida de la gracia, del perdón y de la misericordia. La iglesia no puede vivir sin la Eucaristía, es decir, nosotros, los bautizados que somos la iglesia, no podemos vivir sin la Eucaristía. El cristiano no puede permanecer en la fe sin la Eucaristía. La Eucaristía nos hace cristianos. La Eucaristía edifica la iglesia, nos construye. La Eucaristía hace posible, ¿verdad?, el milagro de la unidad, de la comunión fraterna, de la aceptación y de la acogida mutua a pesar de las diferencias. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a todos, ¿verdad?, en estos tiempos, como lo hemos dicho, nuestro país, el mundo entero en general, pero concretamente, digámoslo, en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, nuestro estado, lo que necesitamos es estar unidos.
a pesar de las diferencias que podamos tener cada quien. Y lo he mencionado como ejemplo, ¿verdad? Y esto no es salirnos del tema porque es algo que nos repercute a todos. Lo he dicho acerca de las próximas elecciones para candidatos a gobernador. Todo lo que requiere la invitación es la unidad, ¿verdad? No hay necesidad de pelear, hay que estar unidos. Entonces somos cristianos y como cristianos no podemos permanecer en la fe sin la Eucaristía. Y aquí les hago un llamado para que a poco, ¿verdad?, tratemos de ir retomando, no del todo, ya todavía sabemos, Dios quiera que después a mediados de abril, pues hay que ver, esperemos que no se vaya a repuntar otra vez la pandemia, que vaya a haber rebrote, esperemos que no, por eso decíamos la insistencia era permanecer en casa, no salir, con esa finalidad de que no hubiera estos rebrotes. Entonces esperemos, ¿verdad?, que no, pero a lo que voy es que tratemos de ir poco a poco, según se nos vaya indicando, ¿verdad?, ir retomando nuestra vida de fe, ¿verdad? En el caso, bueno, pues participar de nuestra Eucaristía. Bien sabemos que los enfermos, los adultos mayores, los niños, pues todavía no pueden participar plenamente, como decimos, presencialmente, debido pues a esa inmunidad que hay, que puedan tener. Todos estamos propensos a contagiarnos, pero tomando las medidas adecuadas. Entonces, por eso decía, no podemos vivir sin la Eucaristía. Hay gente que lo expresa y dice, es que ya quiero salir, quiero ir a la Eucaristía. No es lo mismo verla por televisión que estar presencialmente, y es cierto, pero uno les dice, bueno, pero más vale estar allí, ¿verdad?, estar ahí cuidándonos. Entonces, quienes lo podamos hacer, pues hay que irlo haciendo poco a poco. De igual manera, venir a visitar al Señor aquí al sagrario, no lo hemos abandonado. No, hay que tratar de irnos acercando poco a poco y la insistencia que hemos hecho también, no dejar de hacer oración en nuestros hogares. Solo viviendo y celebrando la Eucaristía, nuestro amor será universal. Nuestro amor y nuestra entrega a los hermanos llegará a todas partes, incluso al enemigo, y será un amor que se conmueve ante el sufrimiento de los pobres y buscará soluciones y pondrá lo que pueda de su parte para tender una mano al desvalido. Por eso, hoy Jueves Santo, día eminentemente eucarístico, de ahí la importancia, el porqué todos los jueves ya se le conoce como jueves sacerdotal. Todos los jueves del año celebramos precisamente hoy el Jueves Santo, en el que el Señor instituyó la Eucaristía, en el que Él se quedó en la Eucaristía y que instituyó, ¿verdad?, el orden sacerdotal. Por eso todos los jueves del año le llamamos el Jueves Sacerdotal. Exponemos al Santísimo, ¿verdad?, hacemos nuestra hora santa y a esa la invitación a ir retomando y de venir, ¿verdad?, a hacer nuestra oración ante Jesús Eucaristía. Entonces, por eso decíamos, solo viviendo y celebrando la Eucaristía, nuestro amor podrá ser universal. Nuestro amor y nuestra entrega a los hermanos va a llegar a todas partes, incluso, decíamos, al enemigo. Y será un amor que se conmueve ante el sufrimiento de los pobres y buscará soluciones y pondrá lo que pueda de su parte para tender siempre una mano al desvalido. Decíamos, por eso hoy Jueves Santo, día eminentemente eucarístico, la Iglesia con mucho acierto nos invita a pensar en Cáritas, cauce institucional de la Iglesia para el servicio de los pobres, y a comprometernos en ella y con ella. De ahí viene la palabra Cáritas, que es una institución de la Iglesia que ayuda, ¿verdad?, al mundo entero. Cuando hay un desastre natural o cosas así, por ahí vemos que Cáritas de tal país ayudó.
Aquí en nuestra parroquia tenemos un grupo de la pastoral social que va atendiendo, ¿verdad?, a eso, a formar el grupo de caridad, amor, Cáritas. Y hoy ustedes a mediodía acostumbran a hacer la bendición de alimentos y después donan una parte de esa despensa precisamente para la caridad, para nuestros hermanos. Aquí en nuestra comunidad parroquial hay gente que pues aparentemente los vemos todos bien, pero de verdad hay hermanos nuestros que necesitan de nuestra ayuda, adultos mayores, que ya a veces abandonados por su familia, pues viven pues de la caridad. Y entonces la invitación, y aprovecho también para invitar a personas que quieran unirse a este grupo de pastoral social. En días pasados les pedimos la ayuda para nuestros hermanos presos, los hombres, que pedíamos se pidió artículos de limpieza para caballero, para hombre. Bueno, hubo respuesta, ya se hizo la entrega. Entonces, por eso nos invita a pensar en Cáritas, ¿verdad? Cauce institucional de la Iglesia para el servicio a los pobres y a comprometernos en ella y con ella. Entonces, viviendo la Eucaristía con Cristo en la última cena y reconociendo en ella su presencia real, sentimos hoy el dolor de todos los que sufren en Palestina, en Afganistán, en Irak, en muchos lugares de África, Sudamérica o Asia, así como en tantos y tantos ignorados, a veces muy cerca de nosotros, como les digo, a veces aparentemente pues vemos que pues está bien, ¿verdad? Nos fijamos en una casa y vemos por fuera que está bien, pero por dentro, ¿verdad?, no sabemos cómo vive la familia o cómo viven esos dos ancianos que están ahí solos. Bueno, entonces ignorados, de tantos lugares ignorados a veces, pues muy cerca de nosotros, donde la dignidad de la persona humana o la vida o la libertad de los hombres por la que Cristo ha derramado su sangre, pues es menospreciada o destruida. Entonces, vivir la Eucaristía es vivir el mandamiento del amor, que hoy Jueves Santo tiene una resonancia especial, es el testamento de Jesús. Hoy Jueves Santo es el testamento de Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto van a conocer que son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Y eso es lo que le hace falta hoy aquí, ¿verdad? En nuestra, ya para qué decimos que en la ciudad, aquí en nuestra comunidad parroquial, amarnos los unos a los otros. Entonces, la novedad del mandamiento del amor no es el amor en sí mismo, sino el modo de amar. La novedad está en amar como Cristo, ¿verdad? La novedad está en que amemos como Cristo amó, dando la vida. La novedad está en la fuente del amor, que es Dios mismo, y su Espíritu Santo, que con su gracia y sus dones hace posible lo que para los hombres es imposible. Hace posible amar con el mismo amor con que Dios nos amó a nosotros. Todo esto lo vivimos y celebramos en la Eucaristía. Y para perpetuar la Eucaristía, el Señor pues nos hizo hoy un segundo regalo, ¿verdad? El regalo del sacerdocio ministerial, el regalo del ministerio apostólico que el Señor concedió a su iglesia en las personas de aquellos 12 apóstoles a los que Él había llamado personalmente para que estuvieran muy cerca de Él y luego para enviarles a predicar. Entonces, en la persona del sacerdote, por el sacramento del orden, el Señor sigue presente entre nosotros sacramentalmente, como pastor bueno que cuida a su iglesia y que congrega en la unidad y en la caridad a los suyos mediante el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos. Entonces, por eso
los jueves de todo el año, los jueves sacerdotales, como les decía, como les llamamos, jueves sacerdotal. Le damos gracias a Dios por la Eucaristía y le damos también gracias a Dios pues por el orden sacerdotal, porque pues sin el sacerdote no habría Eucaristía. ¿Quién celebraría los sacramentos? Entonces podríamos decir, el sacerdote pues es indispensable, puesto que el Señor así lo dejó, para que habiendo sacerdotes pueda haber quien administre los sacramentos. Entonces, los jueves también se pide por la santificación de todos los sacerdotes. Pedimos, ¿verdad?, también para que el Señor suscite vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Y pues de manera especial pues pedimos aquí por nuestra iglesia diocesana, es decir, por nuestro seminario, para que en nuestro seminario haya vocaciones. Bueno, entonces, por eso hoy es un día para reconocer con gratitud el don que el Señor hizo a su iglesia con el ministerio sacerdotal. Por la gracia del ministerio sacerdotal, nuestros pecados quedan perdonados y la palabra del Señor llega a nosotros con integridad y con la autoridad del mismo Cristo, de muy diversas formas, en la predicación o en la catequesis o en las muchas maneras de exhortación o de proclamación de la palabra. Y hoy Jueves Santo, ¿verdad?, es un día para pedirle al Señor, pues por muchos, ¿verdad?, por mucho, al Señor mucho, ¿verdad?, es hoy un día, y todos los jueves es un día en el que pedimos mucho por los sacerdotes, por los que se preparan para el sacerdocio, por las vocaciones sacerdotales, para que también entre las familias surjan vocaciones. Pedir mucho al Señor para que los sacerdotes seamos fieles a la gracia que hemos recibido, no por méritos propios, ¿verdad?, y nuestra vida sea un verdadero ejemplo de santidad. Que la vida de los sacerdotes, como decía San Juan de Ávila, sepan a Dios, ¿verdad? Así decía San Juan de Ávila, que los sacerdotes sepan a Dios, tengan el sabor de Dios, inviten a sentir a todos los fieles cristianos el gusto por las cosas divinas, que cuando alguien vea la vida ejemplar de un sacerdote, sienta deseos pues de acercarse a Dios. Entonces, pues ahí está, hoy, eso es lo que hoy celebramos en este día, Jueves Santo. Hoy no lo hicimos por las medidas que hay, que es el lavatorio de los pies. Hoy es el segundo año que no lo hacemos. Dios quiere y el próximo ya estemos haciendo todo normalmente, ¿verdad? El lavatorio de los pies, que como digo, sería enseguida, pero no lo vamos a hacer. Cuando se hace el lavatorio de los pies es haciendo presente entre nosotros el gesto de Jesús con sus discípulos. Nos recuerda cómo hemos de vivir la relación entre nosotros, una relación de amor, de servicio, de disponibilidad y de humildad. Y escuchamos en el Evangelio cuando le quiso, ¿verdad?, cuando se ciñó la toalla y se puso a lavarles. Recordemos que lavar los pies en aquel entonces era algo humillante, vamos a decirlo así, porque el lavar los pies le correspondía a los esclavos. ¿Y por qué se lavaban los pies? Pues recordemos que eran lugares de tierra. Alguien llegaba a una casa, pues lógico que al caminar, como eran sandalias, pues llegaban con los pies aterrados. Entonces era un signo de llegar a una casa y lo primero que hacían, había un lugar en donde les lavaban los pies a las visitas. ¿Quién hacía ese trabajo? Los esclavos. ¿Quién era un esclavo? Pues un esclavo era el que no tenía valor, era como un animal. Así se consideraba a los esclavos, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto mucho de eso, de esclavos en películas, todo eso. Pues eso, por eso Pedro no quiso, ¿verdad? Dijo: Señor, lavarme tú a mí los pies, jamás, porque sabía lo que significaba el lavar los pies. Y el Señor le dice: si quieres tener parte de mí, tienes que dejarte hacer lo que te voy a hacer. Y por eso Pedro le dice: bueno, si de eso se trata, pues no solamente me lave los pies, sino también la cabeza y las manos. Le dijo: no, pues si el que está bañado ya está limpio, no hay necesidad más que los pies.
Entonces, por eso el lavatorio de pies hace presente entre nosotros ese gesto de Jesús con sus discípulos. Nos recuerda cómo hemos de vivir la relación entre nosotros. Una vez más, una relación de amor, insisto, es lo que nos hace falta hoy al mundo. Amarnos unos a otros, unidad, ¿verdad? Y por eso insisto, ¿verdad? Hay que estar unidos, siempre unidos. Entonces, por eso dice el Señor, pues ustedes me llaman maestro, Señor, maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. El Señor Jesús mismo lo dijo, sí, soy su Señor y soy su maestro. Pues si yo, el maestro y Señor, les he lavado los pies a ustedes, pues también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Entonces, pues ahí es donde nosotros como cristianos nos falla esa actitud, ¿verdad? Primeramente hay que estar bien unidos como cristianos, pues para ser ejemplo de los demás. Que no caigamos en esa actitud que muchas veces esperamos que cambie el otro para cambiar yo. No, vamos a empezar por cambiar nosotros. Y así haremos que todos los demás cambien. Ya después de este signo del lavatorio de pies, después de esta celebración, quedará expuesto en el monumento, así se le llama a esto que está aquí, el monumento, ¿verdad? Para veneración y adoración de todos al Santísimo Sacramento. Entonces, pues les invito a estar con el Señor, terminando la Eucaristía, queda pues expuesto el Señor, ¿para qué? Pues para que estemos con el Señor en adoración, dándole gracias por tanto amor que nos ha mostrado y pidiendo luz, pidiendo fortaleza y consuelo para ser testigos de su amor ante los hombres. Yo creo que hoy los que estamos aquí presentes y quienes nos ven, tenemos mucho que agradecerle a Dios por el simple hecho de estar con vida. ¿Cuántos vecinos, cuántos familiares se nos fueron? Y no entendemos cómo, y luego, ¿verdad?, por la manera en que se van, que a veces unos ya ni los volvemos a ver. Si salen directamente, ¿verdad?, dicen al hoyo, así al sepulcro, o cremarlos para que pueda tener su misa o tenerlos unos días ahí con nosotros, y así, ¿verdad? Y casi por eso la mayoría, muchos los creman, porque pues no los dejan más, si son de COVID, y bueno, ahí van muchos otros que no dejan que uno los vele, como es costumbre, en fin, es algo triste a lo que estamos acostumbrados y nos cuesta aceptar. Por eso, insisto, ¿verdad? Ojalá que de aquí en adelante seamos, sí, es lo que decimos, si realmente creemos en el Señor, pues hay que demostrárselo. Por eso les invito a estar con el Señor en adoración, dándole gracias por tanto amor como nos ha mostrado y pidiéndole luz, pidiéndole fortaleza y consuelo para ser testigos de su amor ante los hombres, especialmente en nuestras familias. Que hoy podríamos decir que en este año pues hemos estado más en familia. Que bendiga nuestras familias, que cuide a nuestros hijos y a todos nos haga crecer en el amor. Recordemos ante el Señor vivo y realmente presente en la Eucaristía todas las necesidades del mundo, pidiéndole perdón, que también eso es lo que tenemos que hacer mucho. Recordemos lo que decíamos en domingos pasados, solo con oración y con conversión es como Dios va a escuchar nuestra oración, nos va a perdonar de nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Entonces, por eso, ¿verdad? Decíamos que recordemos ante el Señor vivo y realmente presente en la Eucaristía. E insisto, hagámonos devotos, ¿verdad? Vengamos a saludar al Señor, si podemos todos los días. Miren, a veces ya cuando está uno enfermo uno quisiera andar, ya cuando ahorita, y uno que puede ahorita uno no lo hace,
Ya cuando está uno impedido de hacer las cosas, uno quisiera y añora, ay, si yo hubiera hecho esto, si ya no puede salir. Ahorita que podemos movernos, ¿verdad? Por eso vengamos, visitemos al Señor en el sagrario todos los días. Basta, decimos un saludo, hay de pasadita. A veces tiene uno que cerrar el templo. Bueno, estos días, la mayor parte de este año ha estado cerrado, ¿verdad? Pues debido a la pandemia. Bueno, pero ya son días en los que se nos va a ir permitiendo abrir el templo para que vengamos y no se nos olvide. Lo primero de entrar al templo es venir al sagrario. A quien primero tenemos que saludar es al Señor. Y ya después me paso a mis santos de mi devoción. Pero al primero que tenemos que saludar siempre es al Señor. Él es el primero. Entonces, venir, persignarnos, decirle, mira Señor, gracias. Algo así rápido, bueno, ya nos vamos. Poco a poco van a ver que venir día con día y vamos a hacer el hábito. Ya no vamos a estar a gusto si no hemos venido a saludar al Señor. Entonces, por eso, insisto, recordemos ante el Señor vivo, porque realmente está vivo y realmente presente en la Eucaristía. Todas las necesidades del mundo y pidiéndole perdón. Eso sí, hay que pedirle siempre perdón al Señor por todos los pecados que se cometen. Vamos a poner sobre todo ante el Señor el sufrimiento de los pobres, de los que pasan hambre, de los que sufren la guerra, los que sufren la violencia, recordando con especial emoción, pues, ¿verdad?, a todas las víctimas de esta pandemia, familiares, amigos, conocidos, vecinos, ¿verdad? Y pidamos, ¿verdad?, y pues por nuestro país, pidamos por nuestra ciudad, por nuestro estado, en fin, por el mundo entero, para que cese, ¿verdad?, cese y desaparezca la violencia, el terrorismo, aquí mismo en nuestra ciudad. Bueno, vemos cada cosa, ¿verdad?, que ya no sabemos ni qué hacer, tanto muerto, tanta violencia, los cárteles, todo eso, ¿verdad?, es pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? Tampoco nos vamos a estar amedrentados y no, claro que no lo vamos a solucionar, pero si oramos todos, si nos unimos todos en oración, podemos hacer mucho, de verdad, ¿verdad? De verdad, no lo dudemos. Si todos nos pusiéramos en oración, pero todos, ¿verdad?, todos en oración, ¿qué no haríamos? Entonces, vamos a pedir eso al Señor, que hoy Jueves Santo le demos gracias porque pues estamos con vida. Pidamos por los que ya no están entre nosotros, ¿verdad? No olvidemos, lo hemos dicho, hay que pedir siempre por nuestros fieles difuntos porque ellos necesitan de nuestra oración. Ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos, ellos requieren de nuestra oración. Por eso siempre nosotros pedimos en todas las misas por las almas del purgatorio. Y decir almas del purgatorio es pedir por todos. Si yo rezo un Padre Nuestro, un Ave María y le digo al Señor, Señor, te pido que esta oración la hago por las almas del purgatorio, estoy pidiendo también por mis difuntos, por mi familia, sin que los mencione, pero al decir almas del purgatorio, ahí van incluidos por todos, hasta por los que ya ni quien se acuerde. Pero entonces hay que tener ese hábito y esa devoción de pedir por nuestros difuntos. Así que, bueno, una vez más, insisto, vamos a poner sobre todo ante el Señor el sufrimiento de los pobres, por los que pasan hambre. En esta situación hoy en día hay gente que pasa hambre, que han perdido trabajos o que trabajan y que les pagan menos. Bueno, ¿verdad?, pidamos por nuestro país, por el mundo entero, para que cese y desaparezca la violencia y el terrorismo y los que sufren sus consecuencias pues encuentren en nosotros el consuelo, la acogida y el amor fraterno. Y todos bien fundamentados y bien asentados en el amor de Cristo, vamos a alcanzar el perdón de nuestros pecados y la paz del corazón. Así que, pues ahí está la invitación hoy en este Jueves Santo, en el que recordamos cómo el Señor, ¿verdad?, se queda entre nosotros y sigue estando entre nosotros a través de la Eucaristía. Y por eso la insistencia, no desaprovechemos la presencia del Señor Jesús vivo y realmente presente en la Eucaristía. Entonces, insisto una vez más, seamos
devotos de la Eucaristía, ¿verdad? Vengamos, visitémoslo y sobre todo pues participemos de la Eucaristía, y ojalá que cuando vengamos a misa no dejemos de recibir su cuerpo. Claro está, primero hay que confesarnos para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues le pedimos esto al Señor, le damos gracias y bueno, pues vamos a pedirle, vamos a ponernos de pie. Oremos, amados hermanos, al Padre, por medio de Jesucristo, quien antes de entregarse a la muerte nos dejó en la Eucaristía el memorial de su pasión, y digámosle cantando: Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que no deje nunca de celebrar el memorial de la muerte y la resurrección del Señor, y haga presente en el mundo aquel amor y aquel servicio por los cuales Jesús lo dio todo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que vivan con aquel amor con el cual Jesús los ama. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que la semilla de amor que Dios ha sembrado en el corazón de los hombres crezca y dé fruto. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los más pobres, para que encuentren en nosotros una señal eficaz de la entrega de Jesús, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los sacerdotes, para que sean fieles ministros de la Eucaristía y vivan intensamente aquello que celebran, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que del mismo modo que nos hemos reunido para participar de la cena del Señor, vivamos unidos en la caridad fraterna, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que has hecho del amor a ti y a los hombres la plenitud de tu ley, escucha la oración que con amor te presentamos por los necesitados del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Solo tú eres nuestro auxilio, Señor. Tú nos salvarás, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Te ofrecemos nuestra vida, Señor.
en torno a tu altar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Sigamos orando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Permanecen de pie. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pedimos por todos nuestros seres que aún viven, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados
y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Y reunidos pues en comunión con toda la Iglesia y de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación.
Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Cada quien pida por sus fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora a nuestro Padre y digamos todos juntos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos todos a participar de la cena del Señor. Repitamos juntos la antífona de la comunión. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza, establecida por mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía, dice el Señor. Hacemos 3 filas en los pasillos, 1, 2 y 3 para la comunión. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor.
la entrega de su amor. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Comulguemos en el cuerpo y la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si nos amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. A quienes nos acompañan en esta celebración por medio del Internet, los invitamos a hacer una comunión espiritual. Señor Jesús, unido a esta celebración de la Eucaristía, en la que no puedo participar, te doy gracias por el don constante de tu amor y por tu presencia que acompaña nuestras vidas en todas las situaciones y en todos los momentos. Creo, Señor Jesús, en tu presencia viva en el pan y el vino que ponemos sobre el altar y que por gracia del Espíritu Santo se convierten en tu cuerpo y tu sangre ofrecidos por nuestra salvación. Puesto que no puedo recibirte sacramentalmente, te pido, Señor Jesús, que vengas espiritualmente a mi corazón y me uno a ti con toda el alma. Señor Jesús, guíame y acompáñame y haz que camine siempre en el amor a ti y en la fidelidad a tu Evangelio. Amén. Oración al Señor San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unida, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la cena instituida por tu Hijo, concédenos participar también del banquete celestial en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decíamos que después de esta celebración va a quedar expuesto
aquí en el monumento para venerarlo, para adorarlo por parte de todos el Santísimo Sacramento. Les invito pues a estar con el Señor en adoración. Va a estar hasta las 10 de la noche. Entonces, para que si van y pueden regresar, igual quienes nos acompañan por la transmisión, si pueden venir, pues vengan un ratito, ya no hay tanta gente, ¿verdad? Poder venir a adorar al Señor un momento, dándole gracias precisamente por tanto amor como nos ha mostrado. Le vamos a pedir que nos luz, que nos dé fortaleza, que nos dé consuelo, para que seamos testigos de su amor ante los hombres y especialmente en nuestras familias. Que bendiga a nuestras familias, que cuide a nuestros hijos y a todos nos haga crecer en el amor. Recordemos ante el Señor vivo y realmente presente en la Eucaristía todas las necesidades del mundo y sobre todo pidiéndole perdón, ¿verdad?, por nuestros pecados que cometemos día con día. Entonces vamos a pedirle eso al Señor. Ahorita yo voy a pasar aquí por la iglesia, ya ven que se acostumbra a hacer procesión, pero no, por esta ocasión no se puede, pero yo pasaré por aquí en los pasillos y quienes puedan arrodillarse, ¿verdad?, pues se arrodillan, quienes no, pues de pie. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Les recuerdo el día de mañana, a las 9 de la mañana, vamos a tener el rezo del Vía Crucis aquí en el templo. Aquí va a ser el rezo del Vía Crucis a las 9, para que también nos acompañen por medio de la transmisión, quienes no pueden, y a las 5 de la tarde tendremos la pasión del Señor, la adoración de la cruz, mañana viernes a las 5. Y les recuerdo el sábado a las 9 también el Vía Matris aquí en el templo, y a las 8 de la noche del sábado la vigilia pascual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y mañana después de la celebración de la pasión tenemos el rosario del pésame a la Virgen María. Hicimos, Señor, que subiste con fervor, amar
Amén.